Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Mateo capítulo 5, verso 13, que dice lo siguiente: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En este pasaje el Señor nos habla de la metáfora de la sal de la tierra, junta a la metáfora de la luz. Y para poder comprenderla es necesario tener en cuenta elementos generales que arrojen claridad sobre el pasaje. Y hay que decir que la sal ha tenido una enorme relevancia a lo largo de la historia, y entender su importancia arroja luz para la comprensión del pasaje, como decimos. Trascendental de modo generalizado, desde la antigüedad en diferentes partes del mundo como Egipto, China, Austria, en los Himalayas, la India, Israel inclusive, etc., la sal ha venido siendo extraída del mar, de minas. En Israel lo era del Mar Muerto, principalmente, y era para ser comercializada porque era útil para el culto, como saborizante, como preservante de alimentos, porque se aprovechaba su propiedad de demorar la descomposición de pescados y carnes, en tiempos cuando no se habían creado los frigoríficos. Se usaba como un refractante del calor en los hornos hogareños puestos debajo y cubiertos con piedra. Su uso se había difundido inclusive al campo de la salud, porque servía como un esterilizante para heridas abiertas a fin de impedir las infecciones. A lo largo de la historia ha sido también usada como moneda de cambio y llegó a ser llamada oro blanco. Fue codiciada y motivo de monopolio de imperios, etc. Tal ha sido la importancia de la sal en el mundo antiguo que los romanos aseguraban sus asentamientos próximos a fuentes de agua y a las áreas de extracción de sal. Hasta pagaban con sal los honorarios, principalmente de sus soldados, de donde deriva la palabra salario, del latín salarium. La sal también tuvo algo que ver con la Revolución Francesa, ya que la realeza impuso sobre la sal un impuesto muy severo. Siendo un bien vital, se veía como un asunto opresivo y fue parte también de los móviles. La sal ha sido utilizada en rituales religiosos en diferentes culturas y religiones. En el judaísmo, la sal se utiliza para simbolizar el pacto de Dios y se coloca en la mesa durante la celebración del Shabbat. La sal también puede simbolizar la alianza y la fidelidad. Por eso en el Antiguo Testamento se dice que la sal es indispensable en la alianza entre Dios y su pueblo. Se ve en Números 18-19, por ejemplo. Se describe la alianza de sal que Dios estableció con los israelitas. Esta alianza se basa en el hecho de que la sal es un elemento duradero y preservativo, y por lo tanto simboliza la fidelidad y la perpetuidad. Viendo estas cosas, no nos extraña que nuestro Señor la tuviera en cuenta para generar una enseñanza tan importante a sus discípulos. Ahora, si bien la sal tenía una mayor trascendencia en aquel tiempo que la que experimentamos en nuestro mundo occidental moderno, lo cierto es que en la enseñanza del Señor ha sido mencionada al menos en 3 sentidos. Podríamos ver la sal como una referencia a las buenas obras del creyente. La sal como referencia a la buena relación entre los creyentes. Se alude a la pérdida de su sabor como una exhortación a conservar lo esencial de ser creyente. 3 sentidos entonces. Veamos. Las buenas obras del creyente. Lo basamos principalmente en el capítulo 5 de Mateo, Mateo 5, 13 al 16, y el verso 16 como clave del contexto. Y cuando vemos esta metáfora inserta en este capítulo, claramente notamos que nos invita a la perseverancia en las virtudes poetizadas previamente con la anáfora de las bienaventuranzas. Se encuentra inmediatamente después de ellas en el Evangelio de Mateo, lo que supone ser una metáfora con la que se exhorta a permanecer en la fe y continuar expresando el creyente las virtudes que acaba de enseñársele: la humildad, la fe, la justicia, la pacificación,
La temperancia, el hambre por la voluntad de Dios, la determinación de ser leales al Cristo, etc., se habían esbozado en esta lista de bienaventuranzas, y ahora al hablar de ser la sal de la tierra, es un llamado a estas buenas obras y permanecer en ellas. Por lo que la sal de la tierra es la lógica implicancia de estas virtudes que ha exhortado a practicar. Con esta conducta, el creyente le da sabor a la sociedad. Luego se encuentra junto a la metáfora de ser luz en el Evangelio de Mateo. Y esa metáfora tiene un claro componente moral, por lo que una vez más exalta el bien obrar. Y si vemos Mateo capítulo 5, 16, en su segunda parte, que nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Podemos considerar este verso entonces la clave de estas dos metáforas. Si bien exhorta a brillar, es interpretado por el Señor mismo diciendo que ellos pueden ver buenas obras en los creyentes. Por lo que el contexto nos muestra que la exhortación de ser luz y sal se relaciona con el buen comportamiento del creyente en medio de la sociedad. Por estas razones, consideramos que la metáfora de la sal debe interpretarse como una referencia al persistente bien obrar del discípulo del Señor. Estas son consideraciones desprendibles del Evangelio de Mateo relativas a la primera idea. Mateo nos encamina al bien obrar, pero en los versos paralelos también hallamos información enriquecedora y esclarecedora. Veamos ahora el segundo sentido de esta metáfora: la buena relación entre creyentes. El llamado a tener una buena relación entre creyentes se desprende de Marcos capítulo 9, verso 50, que dice: buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y estad en paz unos con otros. Este verso, que también en forma de hemistiquios como con las bienaventuranzas, nos indica la utilidad de la metáfora para que tengan paz entre ustedes. Por lo que podemos inferir que la expresión que no falte sal entre ustedes refiere a un obrar que conduzca a la paz entre las personas, el cuidado de la relación fraternal, la búsqueda del bien común, etc. Como se ve entonces, la referencia a la sal de la tierra es una exhortación doble hasta aquí, donde se requiere al creyente el bien obrar y el cultivo de la paz fraternal. Habiendo realizado hasta acá un análisis del contexto para comprender la importancia de la sal en el mundo antiguo, también en los tiempos de nuestro Señor, y observando detalles de la estructura de redacción en que aparece esta metáfora, no debemos dejar de lado el norte de la exhortación, lo que nos lleva a reflexionar sobre el sentido número 3, no perder el sabor. Regresamos a Mateo capítulo 5, el verso 13, pero también consideramos ideas de los versos paralelos. En los evangelios, no solo se llama al creyente sal de la tierra, sino que se hace referencia a que la sal no sirve para nada, sino ser desechada si acaso pierde su sabor. Es decir, perder lo esencial de ser creyente. El creyente no debe perder lo que le distingue como tal. ¿Y qué es lo que lo distingue como creyente? Principalmente la fe, la fidelidad al Cristo y a la voluntad divina. Pero también es importante mantener el sentido de lo que la metáfora nos guía a aprender. Por lo que diremos en este caso, lo esencial será la función que el creyente cumple. Tenemos entonces la relación: la sal es un saborizante, como el creyente es un referente moral. Su función está en juego. La propiedad esencial de la sal es salar,
Y si bien esto puede tener varias utilidades, principalmente el Señor en Mateo enfatiza la función de dar sabor, por lo que la menciona como un condimento. La sal podría ensuciarse, se puede desvanecer, perder la propiedad de dar sabor, por lo que es probable que el Señor tuviera en mente estas cosas principalmente. O quizá, como señala R.K. Harrison, la sal superficial en las minas perdía su sabor y por eso era desechada. Cito: esta era de la variedad rocosa o fósil, y a causa de las impurezas y modificaciones químicas que se producían, la capa superior generalmente carecía de sabor. La referencia en Mateo 5:13 es a esta última, buena parte de la cual se descartaba por inútil. Hablaba así de la extracción de la sal en las minas del Mar Muerto. No parece que nuestro Señor refiriera a las otras muchas funciones que la sal cumplía en el mundo antiguo, como vimos en el contexto hace unos minutos, sino esencialmente a esa propiedad de saborizar. En un modo bastante sencillo, compara la sal entonces con la funcionalidad del creyente en el mundo. La sal saboriza las comidas, como el creyente es útil en el mundo. La sal es un saborizante, como el creyente un referente moral. En el Evangelio de Lucas también tenemos un poco más de recursos respecto al sentido de esta metáfora. Nos dice que de perder sus propiedades solo sirve para ser arrojada fuera, lo que puede probablemente ser una alusión a la costumbre de echarla a los caminos una vez que quedaba contaminada y desvanecida. Esto se hacía para ayudar a la dilución de la nieve en el camino. Pero vemos que el Señor no enfatiza esto porque sería una utilidad para ello, sino por la consecuencia de ser pisoteada. Ahí está el énfasis, como algo que ya ha perdido todo su valor. Estas inferencias, entonces, permiten que comprendamos el desafío que el Señor le está lanzando a los creyentes. Deben conservar las propiedades inherentes a ser creyentes y ser funcionales en el mundo de modo permanente. El creyente que bien obra cumple su función tanto vertical como horizontal. Es decir, su amor, su adoración, su servicio, su esmero en el cumplimiento de la voluntad de Dios y la santificación personal no debe desvanecerse de ninguna manera. Pero a su vez, debe notarse que el énfasis de esta metáfora recae más en la relación horizontal. Habla del creyente en el mundo. Por eso la expresión sois la sal de la tierra. Esto nos permite notar que el Señor enfatiza el cumplimiento del deber cristiano. Nos lleva a resolver la pregunta: ¿qué funciones cumple en la tierra el creyente que bien obra? Y en este sentido, puedo tocar al menos tres funciones. Y las llamo de repente funciones visibles, funciones evangélicas y funciones de servicio. En cuanto a las funciones visibles, que se trata de aquellas que los hombres pueden ver de manera espontánea y que es de alguna manera una actividad pasiva del creyente, simplemente por ser creyente y andar en el mundo, cumple cierta función pasiva, que es vista. Y estas funciones podrían ser el dar testimonio de su comunión con Dios, vivir genuinamente como creyente, evidenciar espontáneamente la integridad de su conducta. Estas acciones lo colocan como un referente tangible de la voluntad de Dios, de la emulación y modelo del carácter de Cristo para los que le observan. Su andar es como leer una Biblia y aprender lo que Dios espera de los hombres, con solo verlos. Pero también funciones evangélicas, que serían más activas en este caso. Y tenemos la predicación de la palabra para salvación del no creyente,
evidenciar la compasión divina con el pecador para su salvación, mostrar el amor y el servicio cristiano en favor de las almas perdidas, ser una activa influencia moralizante en el mundo, es llevar el Evangelio a Él. Y es el sabor a lo cristiano. Pero en tercer punto podríamos ver esas funciones de servicio. Se trata de que el creyente debe servir. Y en este sentido, la instrucción y fortalecimiento de hermanos menores. El ejercicio de la capacidad repartida por el Espíritu Santo en cada creyente para obrar, si el servicio, si la compasión, si la enseñanza, si el evangelio, en fin. El ejercicio del ministerio de misericordia y salud en asistencia a los que sufren. Varias de estas cosas hacen accesible al amor compasivo y el consuelo de Dios para un mundo que sufre. Y es un modo de ser la sal que saboriza al mundo. Formas en que el creyente cumple sus funciones mediante el bien obrar. Y aunque este tema da espacio para mucho más, hemos enfatizado entonces que la metáfora de la sal fue vertida al menos en 3 sentidos interpretativos. La sal como una referencia a las buenas obras del creyente, la sal como referencia a la buena relación entre los creyentes y la exhortación a la no pérdida de su sabor, como exhortación o llamado a conservar lo esencial de ser creyente. Básicamente el Señor nos ha dicho: no descuiden el bien obrar, el buen testimonio, la predicación y el servicio, o serán desechados. Concluyo entonces. Perder el sabor de sal, el creyente, es dejar de lado el bien obrar, dejar de lado lo que contribuya a la paz entre creyentes, dejar de lado las funciones esenciales de serlo. Obre bien, sea un portador de paz, influya en los demás y no perderá las características esenciales de ser un creyente genuino. ¿Se esforzará usted por el bien obrar, dar un buen testimonio, predicar el evangelio y servir a los demás? Hágalo así. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Mateo capítulo 5, verso 13. Oramos. Señor bendito, te damos gracias por este pasaje que de una manera sencilla, con una metáfora muy fuerte, nos exhorta a no perder ese sabor a creyente que debe caracterizarnos. Ayúdanos, Señor bendito, y asumimos el desafío de no dejar de lado el bien obrar, lo que contribuye a la paz, y activarnos en la conducta de servicio, cumpliendo nuestras funciones esenciales, espontáneas, activas y pasivas, sirviendo, predicando y andando, Señor, según tus caminos. Gracias, nuestro Padre, y que tu Espíritu nos fortalezca para cumplir estos propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga.